Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de sentires y saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos vamos a quedar en Costa Rica y vamos a viajar a la provincia de Punta Arenas. Es una provincia costera del país, del lado del Pacífico, y lo que nos interesaría en esta ocasión, o el motivo principal, es que normalmente siempre escuchamos dos categorías que se utilizan mucho: eh, zona rural, zona urbana, y resulta que no necesariamente estas dos categorías, cuando las escuchamos en las noticias o cuando se analizan datos o cuando nos presentan información, dan cuenta, digamos, con, con cierta fidelidad sobre nuestros diversos territorios. Y justamente la compañera que nos acompaña hoy nos va a venir a aportar un concepto que nos va a ampliar para pensar y hacer desde nuestros territorios. Y en esta ocasión nos acompaña Alexa Obando. Alexa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Eh, Hola Luis. Antes tal vez de entrar directamente al tema que nos traes, tal vez si podías presentarte para aquellas personas que tal vez no te ubican o te conocen poco, tal vez de dónde vienes y qué estás haciendo en estos momentos. Okay. Bueno, mi nombre es Alexandra Campos y yo soy politóloga de la Escuela de Ciencias Políticas aquí de la U. Bueno, saqué mi licenciatura, me decidí que mi licenciatura, que estuve muy como vinculada en temas de agroindustria, monocultivos, y después fui a estudiar a Flax, Ecuador, a hacer una maestría en ciencias ambientales, en donde prácticamente que me enfoqué un poco, o cambié un poco de ecosistema, por decirlo así, y me fui a explorar y analizar las dinámicas de la pesca a partir de un fenómeno de estudio, que en este caso era el conflicto asociado a la pesca arrastre de camarón y las implicaciones en los medios de vida de los pescadores asalariados camaroneros en Punta Arenas. Y bueno, el desarrollo de esa tesis en realidad me abrió muchas oportunidades, en tanto a partir de eso fui contratada en la universidad y digamos, soy parte del equipo del Observatorio de Pescas Socioambientales, un poco para explorar las dinámicas de los territorios marinos costeros en el observatorio, pero bueno, también soy docente y un poco como en las ramas de política ambiental en la Escuela de Ciencias Políticas. Y pues ahorita también estoy como en un producto creativo que estoy desarrollando con otro equipo, con un equipo de compañeros y compañeras, un programa de podcast titulado Política del Mar, que trata básicamente de recuperar todos estos análisis sociales y culturales de la pesca, un poco porque a partir de mi propio camino o de mi propia trayectoria en este nuevo mundo teórico de la pesca, me di cuenta que la pesca se estaba analizando en mayor medida, y sobre todo de América Latina, desde una parte biológica, biofísica, desde las ciencias naturales, y que las ciencias sociales tenían mucha cabida en estas dinámicas, pero que casi no estaban exploradas o no visibilizadas, porque tal vez sí hay investigadores e investigadores haciendo el trabajo, pero no nos estamos articulando. Entonces, un poco el podcast trata como de posicionar a las ciencias sociales como un canal también para poder explorar estas dinámicas. Y es lo que está haciendo. Tal vez para empezar, digamos, eh, a conocer un poco todas las reflexiones que has venido acumulando. Introducía dos términos que normalmente son como los que más escuchamos a través de las noticias, cuando salen encuestas y todo eso: zona rural y zona urbana. Cuando se menciona la zona rural, se supone de que ahí está todo lo que no está en la zona urbana, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente, cuando hemos conversado, y justamente es parte de la riqueza del trabajo que venís haciendo, resulta que esa zona rural evidentemente cuando nos acercamos igual a la zona urbana, pero digamos en este caso la zona rural, realmente tiene dimensiones distintas que, digamos, el concepto como tal no da para abarcar todo eso. Entonces, quería preguntarte, porque vos en tu investigación que estás desarrollando y todo el trabajo, has introducido un término: territorios anfibios. ¿Por qué hablar de eso? Ok, yo creo como que, bueno,
el término vino hacia mí literalmente leyendo e investigando como básicamente fue como una trayectoria personal en equipo, porque también pues el proyecto que tengo dentro del Observatorio de Bienes Comunes, que creo que no era al principio, pero bueno, ahora más tarde lo vamos a profundizar, también estoy trabajando con Emanuel Prado, que es un estudiante de Ciencias Políticas, que pues él también ha estado como muy entusiasmado en el tema de profundizar en estas temáticas desde las ciencias políticas. Entonces vimos tal vez una imposibilidad del concepto de los bienes comunes para entender la diversidad, digamos, de dinámicas que hay en esos territorios. Entonces, como que cuando hablábamos con pescadores o entrevistábamos gente y hablábamos sobre lo que implicaban los bienes comunes, que son más allá de bienes materiales, en este caso, el pescado, los camarones, los moluscos, etcétera, etcétera, la gente no entendía que los bienes comunes también estaban asociados a bienes culturales y sociales en el territorio, ¿verdad? Y esa interrelación entre bienes comunes, naturales y sociales. Entonces, después empezamos como a investigar, a leer, y vimos que desde Colombia se ha estado ampliando el término de lo anfibio, ¿verdad? Y específicamente la categoría de territorio anfibio para entender esos territorios altamente fluidos, ¿verdad? Que pasan toda la vida, diario y cotidianamente, entre la interfaz tierra y agua. Entonces lo vimos como, de cierta manera, como una posibilidad teórica, ese concepto de territorio anfibio, para entender la vida humana en ambientes híbridos, en este caso, los ambientes de las comunidades marino-costeras. Yo siempre le digo como a la gente que tal vez no aterriza o como que no entiende al principio mucho el concepto, es como imaginarse un anfibio, ¿verdad? O sea, un animal anfibio no puede vivir toda su vida en la tierra ni toda en la vida del mar. Necesita esa dinámica híbrida todo el tiempo para la sobrevivencia. Es justamente una metáfora para entender a los pescadores, pescadoras, molusqueros, molusqueras o personas que están asociadas a las actividades de la pesca. Entonces, por eso esos territorios híbridos, digo, esos territorios anfibios logran capturar esos ambientes sociales híbridos y esa dificultad de separarlos en territorios solamente continentales o terrestres o solamente acuáticos. Y lo que nos permite es como englobar un complejo entramado de relaciones socionaturales que a veces como que se dejan de lado. Entonces, para comprender la complejidad de estos lugares, y pues hay que realmente establecer metáforas o puentes. Y yo creo que los territorios anfibios logran hacerlo, en tanto nos logran anclar esta parte que, digamos, continental de lo terrestre, que normalmente los estudios ambientales han dominado, digamos, o esa perspectiva de lo continental ha siempre dominado y lo acuático queda un poco relegado o subordinado a lo continental, y entonces esta vez nos logra hacer como una fluidez, o sea, logra hacer un concepto de cierta manera como fluido. Ahora, tal vez para aquellas personas que tal vez nos miran desde otros países, esperemos que así sea, ¿cómo podrías caracterizar a Punta Arenas y especialmente el área en donde estás trabajando? Digamos, bajo este enfoque que nos estás proponiendo. Vieras que yo vi eso de manera muy, o sea, como un ejemplo, y voy a poner tal vez un ejemplo para que sea más fácil para los escuchas. Cuando, por ejemplo, en Punta Arenas, que básicamente Punta Arenas es una provincia, para los que no conocen, si nos escucha alguien que no conoce Punta Arenas, pero también es un cantón y un distrito, ¿verdad? O sea, Punta Arenas es muchas cosas. Entonces nosotros, el equipo de investigación, estamos trabajando en lo que se llama la lengua de arena, que básicamente esta lengua de arena está dentro del Golfo de Nicoya, en la parte externa, está rodeada por manglares y por el mar, ¿verdad? Por la playa, o sea, literalmente está rodeada de cuerpos de agua. Y bueno, esos son los distritos de Punta Arenas, de los distritos de Punta Arenas Central, Chacarita y Barranca, donde están las comunidades pesqueras. Entonces, uno de los ejemplos en donde yo vi que esto realmente implicaba un territorio anfibio, y como yo lo empecé a ver desde Punta Arenas, era con las festividades de la Virgen, de las fiestas de la Virgen del Mar, que se llevan en junio, en donde se hace una procesión, los pescadores prestan sus barcos y la Virgen va pasando por el mar, porque es la Virgen de los pescadores, va pasando, va transportándose en el mar a través de los barquitos y va haciendo como una procesión. Y esto es parte como de la cultura anfibia que nos hablaba un poco Fals Gorda, que es como el que acuña un poco el término, o es el que acuña el término en Colombia en 1979, en donde nos va, o sea, donde este tipo de festividades o este tipo de dinámicas socioculturales nos da a entender un poco la relación que tiene esta gente con el mar.
¿verdad? Que trasciende nada más un lugar para extraer recursos o que trasciende más allá de un lugar para el disfrute o simplemente un lugar de recreación como muchas personas ven el mar, ¿verdad? Es un lugar en donde se tejen muchas relaciones de convivencia. De hecho, uno de los hallazgos que yo tuve en mi tesis es que los barcos camaroneros, ¿verdad? Al estar paralizados por el fallo de la Sala Constitucional, muchos de estos barcos en esta festividad salían y adornaban sus... O sea, porque imagínense que estos barcos los adornan con flores, les ponen globos, y es toda una festividad muy importante para las puntarenas y para los pescadores. Y entonces muchos de los dueños, digamos, los barcos camaroneros, y pues sentían mucha impotencia, o sea, obviamente por las cuestiones del trabajo que ahorita no vamos a tocar, pero el cuestión de que ya no podían sacar su barco para ser bendecido por la Virgen del Mar en estas festividades. Entonces, todas las implicaciones socioculturales que esto tenía para este sector pesquero, que tal vez es algo que si no somos puerteños, ignoramos, pero esto logra ver cómo se articulan a través de esos territorios expresiones psicosociales, actitudes, leyendas que tienen que ver con el agua y con la gente que vive en esos territorios. Entonces yo creo que ese tipo de ejemplos, digamos, hacen como, son expresiones culturales de esos territorios anfibios. Entonces yo empecé a entender cómo esta gente, el mar les traspasa la vida en todo sentido, ¿verdad? O sea, mi familia, por ejemplo, es de Punta Arenas, y aunque mi familia no es de pescadores, el mar significa muchísimas cosas, más que una playa, más que un lugar para ir a tomar sol, para solearse, que suele ser el referente de las personas que no nacemos en estos lugares, ¿verdad? Que vemos la playa como un lugar de recreo, nada más. Tal vez para profundizar esta parte que vos mencionás y me pongo como las personas que ven la playa como un lugar de recreo. Normalmente cuando las personas que, digamos, habitamos en otros territorios que no necesariamente son la parte costera, y en este caso particular Punta Arenas, se viene a la noción como sentido común o sentido más dominante, palabras como, o tal vez que vos las has mencionado justamente, la pesca. Recientemente, digamos, por toda la cuestión legal que hubo y todo eso de trámite legislativo, pesca de arrastre, entonces Punta Arenas volvió a tener como algún tipo de protagonismo, pero cuando desaparece pesca de arrastre, ya, digamos, desaparece, digamos, la provincia como tal, es que ni siquiera el cantón, la provincia como tal desaparece. Hablamos, vos lo mencionabas, turismo, pero por todo esto que nos estás diciendo, evidentemente, cuando hablamos de territorios anfibios, digamos, digamos, los territorios no se resumen a eso, digamos, a meras actividades económicas o a meras actividades extractivas, digamos, sobre ellas. Entonces te quería preguntar ahora sí, ¿cuáles dinámicas ya digamos, a través de esta festividad ya nos ibas introduciendo un poco esta idea de bienes sociales, bienes culturales, que están relacionados pueden estar relacionados a la pesca? ¿Estás viendo que se están fortaleciendo o se están debilitando a partir justamente de la investigación que estás desarrollando? Ok, tal vez fortaleciendo, bueno, durante la tesis, digamos, utilicé un marco teórico que se llamaba medios de vida, y un poco los medios de vida nos permiten entender cuáles son no solo los estresores que están generando un deterioro en estos medios de vida de las personas a partir de ciertos capitales o de ciertas cosas, sino también estrategias de adaptación. Y lo que me doy cuenta que pese a todo el desastre a nivel contextual que puede tener en este momento Punta Arenas y los sectores pesqueros específicamente, hay como una de las estrategias de adaptación ante esta coyuntura o ante este contexto de la paralización de una pesquería y de bajos rendimientos de pesca, de desempleo, de pobreza extrema, etcétera, etcétera, es tal vez la generación de asociaciones para salir adelante en grupo, ¿verdad? El hecho de entender que, ok, si bien hay que entender algo cuando uno analiza las comunidades costeras o las personas que se dedican a la pesca. Las comunidades marino-costeras y pesqueras tienen procesos simultáneos de fractura y cohesión. En unos momentos pueden estar totalmente fracturados y súper debilitados, y en otros momentos pueden estar sumamente cohesionados, porque hay de cierta manera una empatía, y hay algunos autores que hablan de las comunidades de la mente que surgen dentro de las comunidades costeras. ¿Por qué? Porque la pesca, al ser una actividad altamente, digamos, peligrosa, con mucha incertidumbre, debido a que no sabes si vas a traer siempre producto,
que si va a estar buena la pesca en esta temporada, etcétera, etcétera, todo lo que puede pasar desde hasta la muerte, ¿verdad? La gente tiene mucha empatía. Entonces, independientemente que tal vez no te lleves con ciertos sectores pesqueros, vas a, digamos, generar una cierta empatía porque sabes que en algún momento vos puedes estar ahí. Entonces, ¿qué relatos me encontraba yo con la gente? Ya, nosotros hacemos recolectas para personas que le han pasado súper feo por la paralización de la pesca arrastre, porque eventualmente a mí me pueden cerrar mi pesquería también. ¿Y qué hago yo si me cierran la pesquería, verdad? La pesca es durísima y yo sé que no es culpa de ellos que los hayan sacado del mar, pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿qué vamos a gestionar para ayudarlos? Y eso lo vi mucho en la pandemia, al menos en Punta Arenas hubo mucho trueque de mariscos, de pescado, el sector palangrero le donó mucho al sector totalmente paralizado de la pesca camarón, o le donó al sector de pesca artesanal para que ellos pudieran hacer trueques en la GAM o con otras comunidades por víveres, por frutas. Y creo que eso es importante, porque esos procesos de cohesión que tuvieron en ese momento, que ahorita, bueno, se volvieron a debilitar, pero eso es la dinámica normal, hacen que la gente en equipo trabaje un poquito mejor. Y esos son como tal vez cosas que se fortalecen ante esos escenarios en donde hay muchas presiones, ¿verdad? Presiones políticas, presiones económicas, sociales, del contexto en general. Sin embargo, también hay otras debilidades en tanto la pesca a nivel de la política pública o a nivel de la percepción ciudadana se ve nada más como un trabajo más, ¿verdad? Para ganar ingresos, sino como un medio de vida o como una forma de vida. Y hay muchísimas investigaciones alrededor de América Latina, de Asia, de Europa, en donde dicen la pesca no solo es un trabajo, es una forma de vida. Y si no entendemos y no hacemos un acercamiento de entender la pesca con todas estas dimensiones, a la hora de generar políticas, nada más entonces entendemos el recurso que se extrae y el valor que se le da a ese recurso. Entonces, hay veces que ciertas políticas no se articulan con lo cultural, con lo social, y entonces se debilita eso, se debilita la memoria cultural alrededor de la pesca, los artes y oficios, porque, por ejemplo, uno puede ir a Punta Arenas al paseo de los turistas a las 6 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, y puede ver cómo los pescadores artesanales amarran en los diferentes palos de almendras las redes, ¿verdad? Para desenredarlas, para coserlas, y los diferentes pescadores alrededor se van uniendo y poniendo alrededor como hablando, y es como una expresión cultural y social de esto que no se recupera. Entonces, por ejemplo, hay algunos proyectos en Punta Arenas que tratan de recuperar la memoria cultural de los artes y oficios asociados a la pesca, pero eso no va acompañado como de también como una coordinación de ver también a la pesca del lado productivo. O tenemos iniciativas productivas que tratan de ser maricultura, que tratan de ser otras cosas, pero no van acompañados de la parte cultural y social de la pesca. Entonces se ven como dos esferas separadas y eso debilita ver a la pesca como un todo, o sea, como esta forma de vida. Entonces, entonces solo hay proyectos productivos, están viendo la pesca meramente como algo, un trabajo económico, y si vemos solo proyectos asociados a lo cultural y lo social, ven nada más esa parte de la pesca, no hay como estos proyectos integrados todavía, o bueno, no los he encontrado aún. Tal vez ahora que hablamos de amenazas, quería consultarte lo siguiente, porque al final, digamos, las cosas se vuelven blanco y negro y se pierden todos los matices. En el país, digamos, se atravesó discusiones y demás sobre pesca de arrastre y demás, pero, digamos, conversando con vos en algún momento, nos mencionabas de que, bueno, pues lo que se opina de la pesca de arrastre, pero habían otras presiones, especialmente en la parte, digamos, del Golfo, que podían tener igual o mayor prejuicio, digamos, para la parte de los ecosistemas, para la salud de las personas y demás, y no se mencionaban o pasaban desapercibidas. En esta investigación que estás llevando y las reflexiones que has ido acumulando, ¿podrías compartirnos un poco cuáles son esas presiones, digamos, que están ahí? Porque, digamos, la pesca de arrastre siempre digamos, fue como la amenaza, pero, digamos, hay otras que vos nos comentabas y me gustaría muchísimo si pudieras compartirnos un poco esa reflexión, porque creo que sería muy valiosa justamente para tener un cuadro mucho mejor, digamos, mucho más detallado de qué podríamos entender por Punta Arenas. Ok. En realidad este ejercicio también fue muy enriquecedor porque fue a partir de los pescadores y pescadoras y peladores de camarón y la gente que se unió a hacer los mapeos, las cartografías participativas. Entonces lo que hicimos fue poner un mapa mudo, literalmente en blanco, de lo que era el Golfo.
Entonces, yo les dije como, bueno, ¿ustedes cuáles creen que son las causas del deterioro de los recursos en el Golfo de Nicoya, verdad? Porque ustedes siempre me dicen, es que la pesca ya no da, es que los recursos ya no dan, uno sale a pescar y ya no es lo mismo que antes. O sea, ¿qué está pasando que hace que ya no sea lo mismo que antes? Que ustedes tengan que ir más largo para pescar, que tengan que durar muchos más días, o que tengan que literalmente pescar especies más pequeñas o jóvenes para poder llevar algo a sus mesas. Y claro, lo que va saliendo ahí, digamos, si hacemos la cartografía, lo más curioso de este ejercicio fue que yo hice la cartografía tanto con pescadores artesanales y semi-industriales y habían similitudes. O sea, a pesar de que eran como, de cierta manera, a nivel mediático, dos sectores sumamente en oposición por el tema de la pesca de arrastre, pues veíamos en las cartografías que habían similitudes, y esas similitudes era el tema de la caña, el tema de la ampliación de la frontera agrícola, que estaba totalmente para ellos acabando con los manglares, que era, por ejemplo, las zonas de reproducción y cría de las especies comerciales como los camarones, la corvina, el pargo, etcétera, etcétera. Entonces ellos decían, si les interesa tanto el tema de la pesca, si está la pesca de arrastre, que estamos de acuerdo, ¿por qué no han parado el tema de la quema de caña que se da detrás de los manglares y que afecta en gran medida a Punta Arenas? O sea, y es que a mí, yo, dando de vuelta para atrás, digamos, desde mi experiencia, yo me acuerdo de ir en la casa, pasar las vacaciones en la casa de mi abuela y que se nos pegaba caña, esos pelitos negros de la caña quemada, y que mi abuelita decía, ay, es que están quemando caña, y eso que mi abuelita no vivía cerca del manglar, y eso llegaba literalmente hasta la playa, porque mi abuela vivía cerca de la playa. Entonces, eso pasaba en los 90s y en los 2000 cuando yo era chiquita y visitaba a mi abuela todas las vacaciones. Y sigue pasando porque los pescadores y pescadoras me mandaban imágenes, entonces decían, el manglar prácticamente, o sea, la industria, el monocultivo de caña literalmente está arrasando con el manglar y ahí nadie dice nada, nadie nunca, o sea, como que ellos también protestaban y decían y ponían en tela de duda cuál era este discurso de proteger al Golfo y proteger a las especies, si también estaban, si digamos, las actividades productivas agrícolas alrededor del Golfo estaban acabando con mucha de esa diversidad de especies que tiene. También la contaminación por agroquímicos salía mucho, la piña, la sandía, la caña, el arroz, que viene sobre todo de la desembocadura del Tempisque, la contaminación por basura del río de Tárcoles, ¿verdad? Que es la cuenca más contaminada de Centroamérica, si no me equivoco. Y ellos decían, toda la basura que viene de la ciudad nos cae a nosotros. Y eso nadie dice nada, o sea, es un tema realmente importante y que se viene arrastrando de muchos, muchos años atrás, y ellos decían, hasta reportajes se han hecho del Tárcoles, y eso sigue pasando y eso nadie lo abarca. El tema de, ¿cuál era la otra? El tema también de algunas piscinas de acuicultura, que ellos decían que, bueno, la acuicultura tiene algunos problemas en tanto pues al final es cultivo y son cierto tipo de químicos y esos químicos también se arrojaban al Golfo. El tema de la pesca ilegal artesanal, y digo ilegal porque al final es ilegal porque Incopesca no da licencias hace como 12 años y eso ha puesto en situación ilegal a gente que tal vez tiene todas las condiciones para poder acceder a una licencia, pero Incopesca no está dando licencias. Entonces, bueno, es un despelote ahí en el Golfo. Entonces muchos decían, hay un montón de gente que pesca con pólvora dentro del Golfo y a ellos nadie les dice nada, nadie nunca llega a quitarles eso. Entonces, como que el Golfo está lleno de presiones y yo creo, o sea, no puedo decir que los demás zonas marino-costeras del país así también, pero puede ser que tal vez la mayoría de zonas costeras y el mar, los mares de nuestro país están llenos de otras presiones que han sido invisibilizadas, y yo creo que es una tendencia porque el mar solo se ve como un medio de recreación y de playa y de conservación para el turismo, nada más, no como una zona donde también se producen historias, se produce gente, se produce economía, hay medios de vida, y entonces eso hace que no haya realmente mucha información ni visibilidad de todo lo que está pasando en el mar. Aprovecho esto último que nos comentas para preguntarte, para ver cómo vos lo analizás a partir, digamos, de todas las conversaciones y los talleres en los que has participado. Hay una tendencia que creo que también en algún momento la pudimos conversar, de unido un poco a esto último que me decías, de que, bueno, entonces la tendencia es conservar para el turismo, para que se vea todo bien bonito y demás. Y de alguna manera hay algún tipo de política pública para decir, bueno, saquemos a las personas del mar, a los pescadores, saquémoslos del mar y pongámoslos en otro tipo de actividades, Uh -huh. ya sean cultivos,
ya sea, digamos, me imagino algún tipo vinculado al turismo, en donde quepan, si es que caben, si no, los dejamos por fuera. ¿Cómo se ve ese tipo de proceso? Porque por lo que vos me comentás, entendería que erosiona de una manera muy fuerte y muy violenta precisamente el vínculo digamos, de todas estas personas con, digamos, con su forma de vida, digamos, con su forma y modo de vida, que es vinculada precisamente al mar y a los tiempos del mar. Totalmente. ¿Cómo, Creo que, bueno, perdón. no, no, te dejo porque justamente creo que sí, esa sería la pregunta que te haría. Ok, creo que primero para entender algo, y esto yo he estado leyendo, informándome y conversando con investigadoras alrededor de América Latina, que he tenido el placer de escuchar en foros, en webinars, etcétera. Primero hay que entender que los pescadores, pescadoras, recolectores, todas las personas y empleos asociados al mar tienen una tendencia a la pluriactividad. Y creo que la gente no entiende eso. Los pescadores y pescadoras, molusqueros, etcétera, no son pescadores y pescadores molusqueros a tiempo completo, porque los tiempos del mar, los tiempos del manglar, los tiempos climáticos no se lo permiten. Entonces ellos han desarrollado toda su vida o han tratado de desarrollar toda su vida la recolección de ingresos de más de una actividad productiva. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando la reconversión nada más los quiere reconvertir en actividad y que se dediquen totalmente a eso? Es una dinámica ajena a su dinámica de vida de muchas generaciones, porque podemos ver peladoras de camarón que no solo eran pescadoras de camarón, eran cocineras en un restaurante, cocineras en un comedor estudiantil, pescadores artesanales que no solo eran pescadores artesanales, sino que eran mecánicos, de un montón de cosas, guarda de escuela, transportistas, agricultores, y eso hay mucha evidencia, digamos, de investigaciones desde las ciencias sociales que afirman que la pluriactividad es una característica fundamental que hay que entender de las comunidades marino-costeras. Entonces, ¿qué pasa cuando estas políticas de reconversión productiva no aceptan esa pluriactividad y solo los quieren sacar del mar? Pues están totalmente violentando la dinámica social, económica, cultural de estas personas. Hay un montón de iniciativas productivas que hemos mapeado que son muy buenas, pero que no están siendo suficientes. ¿Por qué? Porque como o sea, hay mucha pobreza, hay mucho desempleo, la gente está desesperada, está tratando de salir del mar para ver qué otras cosas pueden hacer, pero las iniciativas productivas no dan abasto, porque hay muchas asociaciones aplicando al mismo tiempo, porque además estas iniciativas productivas las instituciones que las están administrando quieren además hacerlas rentables a largo plazo y eso es lo correcto, ¿verdad? O sea que la asociación no depende de la institución para poder llevar a cabo a largo plazo el proyecto, pero eso requiere procesos de larga duración. Entonces, para hacer estos procesos de larga duración no puedes trabajar con 20 asociaciones piloto, tienes que trabajar con 5, con 4, con 10, porque es lo lógico, no puedes hacer un proyecto piloto con 50 asociaciones de pesca porque posiblemente no te va a salir ninguna flote. Entonces, todas esas cosas que tal vez no se han como articulado bien, porque además, ok, vamos a poner también hay que ver las condiciones de vulnerabilidad que las atraviesan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a querer reconvertir, no sé, una asociación en donde el 50% de las personas tiene más de 65 años? Yo creo que en esos momentos ya estas personas, y el problema es que no tienen seguro, no van a tener pensión, entonces, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo abordamos la reconversión productiva en gente que tiene más de 70 años y que son adultos mayores? O sea, es que ya no es momento de reconvertirlos al turismo, a que aprendan un idioma nuevo, porque las lógicas o el contexto de vulnerabilidad es tan alto que creo que no va a servir. O sea, son muchas cosas que hay que poner como sobre la mesa tal vez para pensar el tema de la reconversión productiva, pero creo que si la reconversión productiva no reconoce la pluriactividad es ahí cuando puede generar procesos conflictivos. Aprovecho, digamos, con todo este balance que nos has venido caracterizando, hacerte una pregunta muy sencilla, que por sencilla puede ser bastante injusta. ¿Quiénes se están beneficiando? Digamos, si uno podría sacar un balance de todas estas políticas, de todas y de la situación como tal, digamos, a la que vos te encontraste. ¿Quién se está beneficiando? Digamos, ¿realmente se están beneficiando de alguna u otra manera el sector pesquero se está beneficiando? ¿O cuál parte? Porque yo creo que por todo lo que nos has comentado, hay que comprender de que efectivamente cuando se habla del sector pesquero no es un único sector, sino son diversos sectores. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, ¿cuáles son los sectores que de alguna u otra manera se están beneficiando, digamos,
a tu balance, digamos, que has Ok. desarrollado. Yo pienso que, o sea, a nivel, o sea, claro, hay que ver la complejidad de los sectores pesqueros y creo que siempre se van a beneficiar las élites de los sectores, ¿verdad? O sea, hay algo que yo siempre he reclamado y es ver la desigualdad de clase dentro de los sectores, o sea, cualquiera que sea pesca artesanal, sistema industrial, palangre, recolección de moluscos, deportiva, turística. O sea, normalmente esas desigualdades de clase van a marcar quién se beneficia, quién no se beneficia de una política. Y además, siempre una política va a generar inclusión y exclusión, y la gente que va a quedar excluida es la historia no contada, ¿verdad? Es la historia que nadie va a saber, y por eso es que yo creo que el rol de los investigadores es ir a darle voz a esa historia no contada. Creo que el país está avanzando hacia un enfoque más de conservación turismo, y pues evidentemente en ese esquema creo que hay veces que los pescadores, no solo artesanales, o sea, la pesca de extracción como tal, no está tan bien vista, o tal vez no es a lo que deberíamos avanzar, sino deberíamos avanzar a la conservación para sacarle dinero a un tiburón, para sacarle dinero al pez, para sacarle dinero al pez vela, o tal vez también en este caso creo que se está avanzando a tratar de explotar pesquerías más competitivas en términos económicos, como la de atún, por ejemplo, ya que Costa Rica pues tiene un gran recurso de atún en el Pacífico. Entonces, a partir de esas cosas que se empiezan a beneficiar, obviamente generan exclusión, porque tenemos pescadores artesanales en general que no tienen licencias y no pueden aceptar las licencias como el mecanismo oficial para poder pescar en paz, ¿verdad? Porque a mí me lo decían, o sea, yo soy pescador no permisionario y eso, y me da risa como hay una, como risa y, como frustración como hay una criminalidad en tanto. Yo decía, no, yo no soy pescador ilegal, yo soy no permisionario, porque solo no tengo licencia, pero yo pesco con artes legales. Pero con solo no tener licencia, por ejemplo, pues me daba cuenta que si los agarraba el guardacostas, pues les iba a decomisar todo su producto, les iba a hacer una multa económica, etcétera, etcétera. Entonces hay veces como que pienso que estas políticas, digamos, que están migrando hacia la conservación para producir recurso económico, están dejando de lado que la pesca también es una actividad de extracción productiva económica, medio de vida de mucha gente, y que hay que arreglar esos hoyitos y huecos que hay alrededor de las licencias, alrededor de la zonificación, del ordenamiento pesquero, que se están dejando de lado. O sea, eso es como mi opinión. En tanto que se está beneficiando, entonces la gente que está dentro de la agenda de la conservación, básicamente. Aprovecho esta parte para consultarte por algo que me parece muy importante y creo que nos da pista para saber, digamos, los desafíos que podríamos identificar. Y es precisamente desde esa perspectiva, digamos, de los territorios anfibios. ¿Cuáles espacios de articulación identificaste o has podido ver, trabajar, intercambiar, que ayudarían o tendrían potencialidad para fortalecer justamente esos tejidos socioculturales que son tal vez los que están más amenazados, digamos, porque, digamos, viene, por ejemplo, digamos, intento hilarlo con todo lo que nos has comentado, las amenazas que hay o, o los procesos digamos, mal impulsados, por decirlo de una manera, tal vez inocentes, pero digamos que esto, las reconversiones productivas, eh, o procesos, digamos, estos de conservación, que a veces se plantean como una conservación sin personas, que es, digamos, la famosa como fotografía de tarjeta postal, en donde no hay nadie, está nada más el mar, el atardecer y tal vez una gaviota, y si la gaviota estorba, mejor la quitamos para que solo se vea el sol. Pero, digamos, en ese escenario, digamos, ¿cuáles espacios podrías comentarnos que has experimentado, has conocido, has visto? Y si no hay, pues no hay, porque eso también es una opción, eh, que podrían tener esa potencialidad de fortalecer estos espacios. Digamos, pienso en algunos, porque en algún momento en alguna conversación que tuvimos, el espacio de las familias, porque en algún momento me comentabas de que en las familias pesqueras se pasaba, digamos, de padre a hijo, ciertas formas de pescar, ciertas formas de tejer la red. Lo vería como un espacio, por ejemplo, en donde esto se mantiene, donde se fortalece. Pero digamos, no sé si hay otros
Ya al inicio me comentabas lo de las asociaciones, que digamos, Ujú. en ese amor-odio que todos los seres humanos llevamos cuando nos ponemos en grupo, pero digamos, hay una potencialidad ahí también, pero te consulto. Otros espacios, bueno, las adopciones sin duda, y claro, las adopciones a veces se paralizan completamente por meses y otras veces reaccionan, y bueno, en esos mismos procesos de fractura y cohesión que te contaba, hace que las adopciones sean un espacio, yo creo que no solo de, digamos, de potenciar habilidades políticas y demandas, sino también de como desahogo. O sea, muchas veces llegan personas con las mismas situaciones, con situaciones de vulnerabilidad, entonces se hacen recolectas, o sea, son espacios como de contención, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que en los momentos más críticos son espacios que, si bien se pelearon, hay chismes, se hacen despelotes en algún momento, llegan a ser espacios de contención. Creo que el rol de algunas universidades, creo que es importante ver como espacios de articulación, como la Universidad Nacional, por ejemplo, tiene una presencia impresionante en el tema del Golfo de Nicoya y en el establecimiento de ideas productivas a través del Parque Marino. Creo que el INA tiene, o sea, con todo su núcleo pesquero náutico, le da muchas posibilidades a las y los pescadores o personas asociadas a las actividades pesqueras que logren seguir estudiando, no una educación formal, sino es actualizándose en estudios acerca de las cosas que a ellos les interesan. Es bien particular porque si uno ve la oferta educativa del Instituto Nacional de Aprendizaje desde el núcleo pesquero náutico, hay un montón de cursos que uno ni siquiera se imagina, o sea, hay de arreglo de motor, de tripulante, de esto, del otro, porque los pescadores se tienen que actualizar, o sea, que no tengan estudios formales, universitarios o de escuela y colegio, no quieren decir que ellos no se capaciten, y creo que este tipo de, digamos, de estudios o educación técnica les permite de cierta manera actualizarse y estar en contacto con otras personas, con otros, entonces se tejen como de cierta manera algunas redes de apoyo, de contención, de actualización profesional, de trabajo, y creo que es importante visibilizarlo. Lo que pasa es que siento que está un poco desarticulado en tanto no se hace visible o que no se comunica de la mejor manera a la gente lo que se hace, y no solo a la gente, o sea, la gente de ahí yo creo que sabe lo que está pasando, es como articulación hacia afuera, hacia las demás regiones, ¿verdad? Porque yo me encontré, y eso que yo ya había hecho mi tesis de maestría en Punta Arenas, en donde yo quería buscar las iniciativas dentro de Punta Arenas y tuve que ir literalmente alzando piedras, buscando contactos para ir enlazando iniciativas y de verdad ver que sí se estaba trabajando en Punta Arenas con iniciativas asociadas a la pesca, nada más que no hay un canal de comunicación o no hay una plataforma, no hay un lugar en donde uno pueda decir, bueno, eso es lo que se está haciendo de pesca en Punta Arenas. Y creo que eso es lo que falta. Los canales de comunicación no están siendo efectivos no solo con la gente, sino con los tomadores de decisiones, con los investigadores e investigadoras. Y creo que algo muy importante es que igual esos espacios que generan las universidades, tanto por ejemplo la UCR del Pacífico hace muchas cosas vinculadas a la cuestión social y cultural de la pesca y eso me parece fenomenal, pero no se está vinculando a lo productivo, que por ejemplo se podría vincular con Incopesca en otras cosas. Entonces se podría ver ya la pesca en toda su multidimensionalidad. O sea, creo que eso es lo que falta, ver cómo la pesca en toda su multidimensionalidad, pero que hay redes de apoyo, contención, de profesionalización, de tratar de mejorar la situación, sí las hay. O sea, no hay que ser mezquino y no reconocerlo, no, claro que las hay, pero creo que pues es un proceso de larga duración y creo que hay algo que yo siempre digo, no se va, o sea, no se va a poder hacer una política pública exitosa o una intervención si no se hace además trabajo de base, ¿verdad? Trabajo con la gente específicamente, no una política de escritorio que luego se va a probar a ver si sirve o no sirve. Pero creo que algunas universidades sí lo hacen y son procesos que son muy lentos porque es trabajo con gente y hay veces que a mí experiencias de personas de la Universidad Nacional dicen, en un momento la comunidad está súper bien, súper apuntada, en un momento, ¡pah! Entonces todos se pelean, entonces se pierde la iniciativa por un rato, pero llevan su propia fluidez y creo que eso hay que entenderlo cuando uno trabaja con las comunidades marino-costeras. Tienen sus propios ritmos y su propia fluidez, entonces si uno no entiende eso va a costar mucho como arrancar. Y más bien aprovecho esto que nos comentabas de la plataforma y la parte de comunicación para consultarte también por otro trabajo que vos estás llevando y que me parece que es muy importante para todas aquellas personas, digamos, como el que habla, que no está tan relacionado con la parte costera,
si nos puedes comentar el podcast que estás desarrollando y justamente qué podemos encontrar en este podcast, porque creo que va muy relacionado a esto último que nos decías. Justamente, digamos, cuáles son los temas que has tratado, porque creo que llevas 3 o 4 publicados. Y, digamos, para aquellos que nos están viendo, igual vamos a colocar los enlaces para que puedan ingresar. Si puedas, más bien invitarles a las personas para que lo escuchen y más bien motivarles con los temas que has venido trabajando y que se estaría esperando, digamos, posteriormente. Bueno, básicamente el podcast fue una invitación de uno de los profesores de la universidad, Alonso Ramírez, que me dijo como, creo que las discusiones que son sumamente importantes y el tema ambiental en Costa Rica se ve desde la parte continental casi siempre y desde las ciencias sociales casi que totalmente, porque claro, yo he encontrado investigadores sumamente buenos, pero que normalmente trabajan desde, no sé, desde enfoques ecosistémicos o desde las ciencias naturales como la biología, y esto de politizar en los mares creo que era esencial, porque yo estaba viendo que se estaba haciendo en otros países y en otras latitudes, y yo decía, pero ¿por qué no estamos politizando los mares cuando Costa Rica es 92% de mar, ¿verdad? Y de agua. Entonces, a partir de ahí, el podcast lleva como esta línea en donde empezamos con este concepto de territorio anfibio, que a veces es un poco abstracto, como un poco para situar en qué tipo de territorio nos estamos ubicando, que no es cualquier territorio, no es un territorio continental, que no se mueve, que digamos es inestable, esa inestabilidad yo creo que es lo que le da riqueza. Entonces empezamos con un primer capítulo con Kelly y Rubén, que son dos investigadores de la Universidad del Atlántico de Colombia, que posicionan este concepto de territorio anfibio, y entonces ahí ya como que discutimos a veces hasta a nivel a veces muy abstracto sobre lo que implica lo que es el territorio, pero eso nos da el punto de partida para luego ver los demás capítulos. Un segundo capítulo con Paula Saquizabal, que nos habla un poco de las representaciones del pescado ese que nos comemos y que llega a nuestra mesa después de toda una cadena de valor que no tenemos idea cómo llega ahí, qué representaciones tiene el pescado, qué implicaciones tiene en la construcción de identidad, esas representaciones del pescado. Ella trabajó en el Golfo de Tribugá, en Colombia también, es de la Universidad de Melbourne, en Australia, pero es colombiana. El tercer capítulo nos vamos ya un poco a, ok, ver la pesca más allá de la captura y ver a la pesca también en un sentido de un trabajo físico muy rudo, pero también a nivel mental y a nivel sociocultural. Entonces, ver todo el tema de la satisfacción laboral de la pesca, porque a pesar de que el trabajo de la pesca es tan durísimo, ¿verdad? A partir de relatos de pescadores, la gente sigue pescando. Y ahí, Micaela Trimbles, que es una investigadora del Instituto Saras de Uruguay, nos habla un poco de su experiencia a partir de los análisis que yo he hecho de bienestar en el trabajo de la pesca artesanal en Uruguay. Y el cuarto capítulo, que está por salir el lunes, nos habla un poco de algo que está totalmente invisibilizado en la pesca, la mujer, ¿verdad? En tanto la pesca es súper masculinizada como actividad y además solo la vemos como la extracción. Y vemos que las mujeres están totalmente integradas en toda la cadena de valor de la pesca, porque las mujeres, sí, algunas extraen, digamos, hacen la pesca como per se por medio de la extracción, pero otras lo comercializan, limpian redes, limpian botes, preparan la comida, además hacen las labores del hogar, que eso es sumamente necesario en la dinámica familiar de la pesca y que es un trabajo no remunerado, invisibilizado y que es total, igualmente importante en la pesca, ¿verdad? Entonces, la idea de este podcast es recuperar toda esa complejidad de eso que entendemos de pescar. O sea, la gente dice pescar y se imagina una caña además de pescar y la gente ahí como un botecito. Entonces, la idea del podcast es recuperar esa complejidad de pescar y como apuntar a un público o sea, como que tenga esa curiosidad de complejizar estas dinámicas a partir de la mayoría de mujeres latinoamericanas que están estudiando temas en pesca. Entonces, a todas aquellas personas que nos estén escuchando en este momento, quedan totalmente invitadas y colocaremos los enlaces para que puedan visitar y escuchar, digamos, estos podcasts que van a ampliar mucho más la conversación que están escuchando ahora. Ahora te voy a pedir un ejercicio de imaginación. Okay. Como sabes, este es un espacio de sentires y saberes, es un espacio que pretende ser bastante abierto. Y la idea es que las conversaciones que nosotros y nosotras tengamos puedan continuar en otros espacios, más allá, digamos, de estos
50, 60 minutos que conversamos. Y te quería proponer lo siguiente. Si pudieras compartirnos algunas preguntas que puedan interpelar a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para que esta conversación continúe, que es la típica pregunta o el típico momento en que la persona escucha y dice, uy, mira qué interesante, tengo que compartirle esta pregunta a otra persona para conversar en otro lugar, en otro momento y en otro espacio. Una pregunta que se me ocurre siempre es cómo la manera en que pensamos el mar, ¿verdad? Tiene implicaciones sociomateriales en la gente que lo vive. De una manera, como nosotros lo pensamos, porque siempre lo pensamos como algo allá, externo, como una naturaleza afuera, como sujeto-objeto, y otra cosa es como la gente la vive como algo de su cotidianidad. Entonces, normalmente el mar y los océanos y los recursos marinos costeros se construyen bajo representaciones ajenas a la gente que vive ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Creo que tiene bastantes. En tanto, se construyen fronteras de acceso, fronteras para la exclusión, y creo que eso es importante. Y también creo que tal vez otra pregunta es cómo el concepto de territorios anfibios, además, no solo está anclado a dinámicas marino-costeras, ¿verdad? ¿Cuántos territorios anfibios conocemos en la parte continental? Comunidades asociadas a lagos, a ríos, sí, a ríos o a lagos o a lagunas, en donde su actividad productiva, económica, social, cultural está asociada a ese cuerpo de agua. Porque sí he leído, digamos, que hay veces que pensamos que los estudios del mar o de lo acuático solo se dan en el mar per se, ¿verdad? Pero hay un montón de cuerpos de agua en la parte continental que tienen dinámicas híbridas totalmente ricas y tal vez no los hemos identificado. De hecho, en Colombia también hay otro investigador que trabaja los deltas de los ríos o los ríos en general y cómo se generan estas dinámicas híbridas. Entonces, pensar que otros territorios anfibios tenemos en Costa Rica, que creo que tenemos miles de territorios anfibios y que no le hemos puesto atención. Y pensamos como, sí, el río, o la comunidad que depende del río, o que vive cerca de una desembocadura del río, ¿qué implica eso? Creo que eso serían como tal vez las preguntas como para entender que Costa Rica es un territorio anfibio per se, ya, o sea, no es Punta Arenas, no es Guanacaste por ser zona costera, es Costa Rica per se, por literalmente está rodeado de mares y de cuerpos de agua al interno digamos, de la parte continental. Entonces, para las personas que nos escuchan, ya está planteada la conversación para que la lleven, la compartan en las escuelas, la universidad, la iglesia, a donde vayan, para que se la lleven y comenten. Y Alexa, más bien agradecerte muchísimo la generosidad que has tenido con nosotros y nosotras de compartirnos todo este trayecto que has desarrollado. Más bien, muchas gracias por abrirme la puerta. no, para nada, la puerta de siempre la mantenemos abierta. Y más bien, despedirte, agradecerte, digamos, te decía montones. Creo que la reflexión que nos has hecho nos enriquece en este momento y nos abre para otros abordajes, para enriquecer mucho más nuestras prácticas y para problematizar mucho más, digamos, muchos conceptos que ya llevamos armados y que realmente no dan cuenta de un montón de diversidades, digamos, que pasan enfrente nuestra y no las vemos o, como te decía, nos vamos con la imagen de la postal, digamos, y perdemos, digamos, muchas relaciones. Entonces, más bien, agradecerte montones y, como decimos por acá, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. A vos, más bien, un gusto.